la palabra paz, esta palabra shalom, hoy día la tomamos como parte de algo que el Señor quiere que experimentemos. Amén. Cuando Dios suelta algo, Dios no suelta algo solamente para que sepamos eso. Cuando Dios suelta algo es porque Él quiere que nosotros podamos entrar en la profundidad de eso, que podamos experimentar eso. Eso que se suelta de parte de la boca del Señor, que su palabra, que no cae por tierra, Él anhela en su corazón que tú tengas una experiencia con eso. Y Él nos está habilitando hoy esta dimensión de shalom, de paz, donde este mes va a estar muy marcado para nosotros con esta palabra. Paz, shalom. Y cuando Él habla de paz, Él está hablando de ordenar. Cuando Él está hablando de paz, no es una paz que te entrega el cosmos, no es una paz que te entrega el mundo, no es una paz que te puede entregar un sistema. Esta es una paz que solamente puede venir de Él en nosotros, donde va a ser un mes muy marcado por el orden, donde vamos a empezar a entender que hay muchas cosas que se tienen que ordenar. Y en eso va a ocurrir en nuestros pensamientos, eso va a ocurrir en nuestro corazón. Hermano, una de las cosas que el Señor dijo, que nosotros somos sacerdotes. Y el sacerdote no es un hombre de capucha, un hombre así como que vimos como en la antigüedad. El sacerdocio tiene que ver con administración, tiene que ver con sacrificio, con pacto, tiene que ver con ordenar. El primer sacerdocio que nosotros tenemos que ejercer es el de nuestro corazón. Dice que el Señor guarda tu corazón porque de él mana la vida. A nosotros nos delegó el guardar nuestro corazón. Entonces, responsabilidad mía de cómo mi corazón responde al Señor. Es responsabilidad mía de cómo yo entro en las cosas que el Señor habilita para mi vida. Su voluntad no es algo que cae del cielo como yo digo, ay, cayó su voluntad, sino que su voluntad es algo que yo puedo experimentar por medio de que mi corazón busca su voluntad. El Hijo de Dios, que es maduro, sabe lo que tiene que hacer en su corazón, porque es hijo. El Hijo sabe lo que tiene que hacer. Entonces, no todo lo que vemos, pongámosle la Escritura, era la voluntad del Señor. Existe la voluntad del Señor, pero también había una voluntad permisible del Señor, que Él permite cosas. Incluso a Egipto lo llama mi hijo Egipto. ¿Por qué? Porque los hijos que no tienen fe viven de la esclavitud de Egipto. Entonces Dios lo llama mi hijo Egipto en la Escritura. ¿Por qué? Porque Egipto, y no es lo mismo cuando Dios habla de Egipto, cuando Dios habla de Babilonia. Babilonia Dios lo juzga. ¿Y por qué? Porque le robaba la identidad a los hijos, los borraba prácticamente, pero Egipto no. Egipto los hacía esclavos. Pero Dios permite Egipto para los hijos que no tienen fe. Es terrible lo que le digo, pero es real. Y la voluntad del Señor era que el pueblo de Israel en 7 días entrara a la tierra prometida. Así dice la Escritura, ¿no? 7 días. Era la voluntad del Señor. ¿Cuánto se demoraron en entrar? 40 años. ¿Era la voluntad de Dios que se demoraran 40 años? No. Pero se demoraron 40 años. ¿Qué es eso? Esos 40 años vieron maná caer del cielo. Vieron la nube, vieron el fuego, vieron el cuidado del Señor, el respaldo del Señor, la gracia del Señor. ¿Pero era la voluntad de Dios? Las señales no marcaban que era la voluntad de Dios. ¿Qué era? Una voluntad permisible de Dios. Dios sigue siendo mi Dios. Pero la voluntad de Dios era que ellos experimentaran la tierra prometida en 7 días. Entonces no creamos que siempre estamos viviendo la voluntad del Señor. Hoy día, si estamos escuchando esto, es porque es voluntad del Señor. Netamente, porque Él nos está abriendo el entendimiento de quién es Él. Ahora, su gracia, su favor, su misericordia, son cosas que están para nosotros siempre como hijos. Pero la voluntad del Señor es que podamos tomar lo que nos pertenece por heredad. Que como hijos nos podamos posicionar en su verdad. Y la iglesia hoy está entrando en este siglo,
lo que nos tocó a nosotros, no una actualización. Recuerdo cuando estuvimos en Bolivia, una de las experiencias que yo tengo en el Alto, estoy en el Alto Bolivia y me encuentro con un ángel, y este ángel estaba vestido de guerra. Y este ángel estaba vestido de guerra, estaba con sus trajes de guerra, y viene otro ángel que era un querubín que se manifestó allá. Y este querubín, yo le pregunto qué pasa con ese ángel, que me dice que él está en guerrillas que ya no existen, guerras pasadas. Háblale, me dijo. Háblale la verdad del Señor, que Cristo está en resurrección. Porque la iglesia, me dijo, la iglesia es la que lo tiene así. Porque la iglesia le ha mentido al ángel de la condición que él tenía. Y fue a hablarle al ángel y veo en el espíritu cómo cayeron, así como cayó las vestiduras de Saúl, cayeron en él y él empezó a danzar y a adorar. Fue liberar un ángel y viene el otro ángel y me dice, con esa libertad se libera todo un pueblo, porque ese ángel era el ángel asignado a un territorio. Entonces la iglesia también sujeta esclavitud al cielo. Qué importante es que nosotros podamos hablar verdad. Qué importante es que nosotros podamos estar en acuerdo con lo que el cielo está hablando. Qué importante es que no nos roben lo que el Señor dijo. Que no nos roben lo que el Señor hizo. Qué terrible es poder pararnos en una posición de novia y no de esposa. Esto lo hablábamos el otro día con un hermano de España. Estábamos conectados. Y justo hablamos, qué hermoso, porque justo en la conversación salió que yo creo que en unos meses más vamos a estar abriendo algo que se llama Los Caminos del Viento. Así que, qué hermoso. Yo creo que de aquí a abril se abre. Vamos a estar teniendo algo juntos. Y él está caminando allá en España con un tema del viento. Ha sido especial. Así que qué importante es que podamos entrar en esta actualización en el espíritu, así como decíamos, como un teléfono que se conecta y necesita. ¿Por qué? Porque si ando en la actualización pasada, ando lento, ¿cierto? Pero con una actualización nueva. Para entrar en esa actualización necesito despojarme de cosas, necesito esto, lo otro, necesito estar conectado a la energía, necesito una buena conexión inalámbrica para que el teléfono pueda entrar en esa actualización y viene un equipamiento nuevo, viene perfeccionamiento, vienen cosas, viene una rapidez nueva, vienen muchas cosas nuevas. Entonces la iglesia hoy, que nos toca a nosotros, estamos entrando en estas actualizaciones celestiales. Y este apagón no fue un apagón así como normal, sino que fue un apagón que nos permite a nosotros como iglesia arrancarnos el ojo. Si tu ojo te es malo, dice el Señor, arráncatelo. ¿Para qué? Para que podamos ver, para que podamos tener una forma de ver nueva. Que nazca en nosotros una forma de ver nueva. Amén. Entonces algo que el Señor nos habló fue que estar atentos al cielo, oh hijos del cielo. Él nos dijo. Eso nos dijo en Patagonia cuando estábamos allá. Y una de las cosas que ocurre, justo entrando en este tiempo de shalom, de ordenamiento, Dios nos da el pasaje que debemos estar atentos a las ordenanzas del cielo, que lo habla la Escritura. Y estas ordenanzas del cielo ocurre que este orden planetario. Ocurrió un orden planetario, vimos las ordenanzas del cielo, hemos estado atentos al cielo y decimos que shalom es orden. Cuando las cosas se ordenan, cuando las cosas se alinean, la paz del Señor se manifiesta. Orden tiene que ver con paz, pero orden también tiene que ver con luz. Entonces, ahí empezamos a entender lo importante que como comenzamos este año, por favor, que no se me quede atrás con todo, pero estoy tratando de poder entrar a esto. Pero al principio de año Dios nos habla de tener una cultura de luz, que una cultura celestial es una cultura de luz. ¿Y qué es una cultura de luz? Que las cosas se hablen cuando tengan que hablarse. Que cuando nos toque manifestar lo que sabemos, lo manifestemos. ¿Qué saco yo con decir que soy hermano si que cuando me toca ser hermano no soy hermano?
saco yo con ponerme un cartel de hermandad si cuando tengo que manifestar la hermandad no se manifiesta? Entonces confrontamos eso, de decir, si vamos a hablar algo, lo vamos a vivir. Y quizás van a salir errores y quizás van a salir cosas, pero que se manifieste lo que hablamos. Una de las cosas que vimos, que mucho se dio, que se destruyeron muchas cosas porque las cosas no se hablaban en luz. Ministerios, no me gusta la palabra ministerio, pero sí hermanos que se reunían en congregaciones a causa de que no se hablaban en luz. Recuerdo cuando con mi esposa tuvimos un tiempo malo, porque te llevamos 20 años de matrimonio, hermano. Es decir, 20 años juntos. ¿Tú crees que no hemos tenido tiempos malos? Hemos tenido tiempos malos. Bueno, tuvimos un tiempo malo. Y en ese tiempo malo, lo primero que hicimos fue hablarles al equipo que nosotros teníamos ministerial y decirles, ¿sabes qué? Este tiempo necesitamos sanarnos como familia. Esto es prioridad. Ahí está la iglesia. Avancen ustedes. Nosotros nos vamos a enfocar en este tiempo a esto. Y fue enfocarnos en nosotros. Y salimos de eso. Gloria al Señor, gracias al Señor. Porque hemos visto muchos conyugazgos que no han salido de eso. ¿Por qué? Por no hablar luz, por no exponer sus debilidades, por no exponer su corazón. Y eso fue exponernos con nuestras hijas y buscar al Señor hasta que Él nos sana, hasta que Él nos restaure, hasta que Él nos... Y aún estamos en ese proceso de restauración. Qué importante es tener una cultura de luz. ¿Por qué? Porque eso nos mantiene seguros, eso nos mantiene en resguardo, eso nos cuida. Y en esta cultura de luz hemos estado entrando hasta tal cosa de decir, ¿sabes qué? De repente uno como medio profeta, no sé, puede tener un sueño con el hermano y de repente uno dice, esto es un sueño malo con el hermano. Y uno como que cambia la actitud con el hermano, como que ya tuve el sueño, así como, algo, no, si esto va a pasar, tengo que estar preparado. ¿Sabes lo que estamos haciendo? Decir, ¿sabes qué? Y lo hemos estado practicando. ¿Sabes qué, hermano? Brian, por darle un ejemplo, tuve un sueño contigo y esto ¿es así o es algo mío? Y él me diga, no, ¿sabes qué? No es así. Ah, ya. ¿Sabes qué? Quería poner en luz esto porque no quiero caminar así contigo. ¿Sabes qué? No, es real. Esto pasa. Pero qué precioso. ¿Sabes que el otro día estábamos hablando con una profeta amiga que camina con nosotros y ella también nos compartió algo y que ella se estaba sintiendo todo un tema y fue un ataque contra ella, una ley del hielo y todas esas cosas y puso luz y yo le dije, ¿sabes qué? Qué hermoso que pongas en luz esto que te estás sintiendo. Ahora te voy a decir que esto no es así. Está bien, lo estás poniendo en luz, pero ¿sabes qué? Perdona, que a veces somos más silenciosos, rumiamos más de lo que hablamos. Empezó mi esposa también a compartirle de esas cosas, pero ¿sabes qué? Se estableció una plataforma de luz para poder caminar juntos. Qué importante. Entonces, si vemos las ordenanzas del cielo, hemos estado atentos al cielo, hay una dimensión de silencio que está delante de nosotros que hoy día podemos experimentar. Se abrió. Y cuando se abrió aquí en Chile, también trastocó Perú, trastocó Argentina. Ahora también hubo un apagón en Buenos Aires. Y esto nos está hablando que hay una dimensión de silencio que está delante de nosotros, hermano, que podemos experimentar. Y fue interesante porque toda la nación entró en este silencio profundo. Fue un silencio profundo que nos permitió ver profundidades celestiales. Entonces, desde toda la nación. Y ocurre que el apagón, justamente que vamos a estar viajando con un equipo a Antofagasta, ocurre que trastocó justo fue la columna vertebral de luz que hay en la nación. De ahí ocurre. Entonces todo esto nos viene ministrando el Señor, repercutió en Perú, en Argentina, en Brasil nos envió el otro día un hermano de allá, que está ocurriendo. Y vemos que sigue ocurriendo. Entonces esto a nosotros nos tiene que hablar.
Ejemplo, el tema que está ocurriendo, las amenazas que están ocurriendo en el norte, donde quieren poner una empresa, ¿cierto? No me acuerdo de qué, al lado de donde se ve la estrella, donde es el lugar más oscuro del planeta, o donde se puede ver mejor las estrellas. Todas estas cosas nos tienen que hablar a nosotros, que son parte de cosas que nosotros tenemos que estar atentos y poder entender que como iglesia caminamos como generación en un oír del silbido apacible del Señor, pero estamos siendo atraídos a oír en el silencio. Es una transición. Que así como Elías dice que el Señor no estaba en el fuego, y el fuego lo podríamos asimilar a todo lo que fue Pentecostés, el fuego del Pentecostés, pero Dios ya no estaba en el fuego. Después dice que hubo un temblor, pero Dios ya no estaba en el temblor, qué sé yo, avivamientos, cosas así. Pero después dice que vino un silbido apacible. Hoy día, del silbido apacible vino un silencio profundo. Aprender a oír al Señor en el silencio. Poder pasar de un silbido apacible al silencio profundo. Otra dimensión que está delante de nosotros para poder experimentar. Yo ya me puse de acuerdo con un hermano para poder experimentar esta dimensión juntos. Lo hablamos para meternos en ayuno, para poder presentarnos. Estamos preguntando al Señor, ¿cuál es la hora más silenciosa de la tierra? ¿Cuándo es esto, lo otro? Y listo, nos vamos a unir, nos vamos a meter juntos. Porque esta dimensión está delante de nosotros para poder experimentarla. Amén. Entonces, estamos siendo atraídos por el silencio sin darnos cuenta. El cielo nos está trayendo al silencio como nación, sin poder darnos cuenta. Y la puerta de entrada que el Espíritu de la profecía nos entregó justo este año es la paz, Shalom. Y este es el versículo llave que Él nos entregó para esto, que es Isaías 26, del 3 al 5. Búsquelo, por favor. Isaías 26, del 3 al 5. ¿Lo encontró? Amén. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en el Señor perpetuamente, porque en Jehová Él es la roca de los siglos. Derribó a los que moraban en las alturas. Humilló a la ciudad exaltada. La batió hasta la tierra y la derribó hasta el polvo. Amén. Acá vemos que esta dimensión de paz, que Él nos guarda en esta completa paz, es cuando nuestros pensamientos empiezan a conectarse con Él. Cuando yo hoy día tengo que empezar a ver cómo pienso las cosas, cómo estoy pensando en este tiempo, cuál es mi mentalidad, cómo camino. Ejemplo, tengo mis arbolitos, he estado plantando mis arbolitos y tengo 2 limones y un olivo. Y eso es lo que planté. Mis perros no sé qué creen porque me lo tienen todo minado. Los pobres arbolitos son así, hay que estar pendiente. Y ven arbolito y ven baño los perros, no sé por qué. Y en eso ocurre que sin darme cuenta me enterré una espina en el pie, pero una espina chiquitita y silenciosa, que sentía que me incomodaba, pero decidí caminar con ella una semana. Decisiones mías. Caminé con ella una semana
Porque mi mente creía que era pérdida de tiempo sacármela. Y decía mi mentalidad de pastor, yo puedo caminar así. Esa es la mentalidad del pastor. El pastor puede estar pinchado en una rueda, puede estar con algo torcido, puede estar esto o lo otro, pero dice, el culto tiene que continuar. La mentalidad pastoral, ¿o no? No importa, hay que seguir. La mentalidad del pastor. Bueno, me salió esa mentalidad pastoral. Dije, tengo esto en el pie, pero tengo que hacer tantas cosas, tengo que ver esto o lo otro. Decidí caminar con ella así. Hasta que llegó el día de ayer, sábado, donde ya no podía pisar. Y me veo, tenía lleno de materia abajo. ¿Saben de qué porte era la espina? Ni siquiera se veía. Ni siquiera era capaz, si uno la miraba así, pero yo, en mi mentalidad, decidí caminar con eso. Entonces, nuestra mentalidad a veces es así. No estamos dispuestos a detenernos para resolver cosas, para seguir caminando, sino que preferimos arrastrarla. Total, el tema es avanzar. No puedes estar caminando con 20 años con la piedrita en el zapato toda la vida. Es decir, va a tener que llegar un momento. ¿Se ha fijado cuando uno anda caminando y se metió la piedrita? No importa, de ahí me la saco. Y caminó hasta que el pie se te adormeció y la piedra se hizo uno contigo. Y ya camina. Hermano, tiene que llegar el momento donde te detengas, te saques el zapato y te saques esa piedra, porque te es problema. No podemos acostumbrarnos a caminar así. Te lo doy más gráfico. Vamos en un viaje a Argentina. Y en Argentina cuando uno va viaje, recuerdo Santa Rosa La Pampa cuando fuimos. Y tú vas a un viaje, Santa Rosa La Pampa, íbamos, y los mosquitos no eran los mosquitos que teníamos acá. Eran así unos mosquitos. No, una broma, pero de verdad que se te pegaban los mosquitos en el parabrisas, una cosa que no te dejaba ver. Nosotros los zancudos son así. Allá era el papá de los zancudos, de verdad, porque era una cuestión gigantesco los bichos. El tema es que nosotros en nuestro camino vamos así. Vamos andando y decimos, de aquí tenemos que llegar acá. Este es nuestro día, esta es nuestra semana, este es nuestro mes, este es nuestro año. Y vamos determinándonos a llegar a distintas cosas. Todos pensamos así, tenemos una visión hacia adelante. Como hijos de Dios, siempre estamos mirando hacia adelante, siempre nos proyectamos a lo que está adelante. Y ese mosquito puede ser iniquidad. Ese mosquito puede ser un conflicto conyugal. Ese mosquito puede ser algo que viste en tus hijos. Ese mosquito puede ser el diagnóstico. Acá yo siempre les he dicho que nosotros acá predicamos por tiempos del Señor y por diagnóstico. A veces por diagnóstico hay que detenerse del tiempo del Señor y decir, ¿sabes qué? Dios está hablando esto, pero tenemos que resolver esto. Sé que Dios está hablando eso, pero tenemos que resolver esto. Porque si no resolvemos esto, vamos a arrastrarlo y arrastrarlo. Entonces ese mosquito de repente es iniquidad. Y hermano, y te ves que pecas en esto y pecas en esto y pecas, pero total, igual puedo ver. Total, igual veo por el vidrio, no importa, es el mosquito. Pero igual sigo viendo. Tiene que llegar un momento donde decir, no puedo estar forzando, tratando de ver. Me detengo y saco el mosquito del parabrisas y sigo avanzando. Eso es lo que la iglesia aún no tiene como cultura. Que necesitamos entender que tiene que ser parte de nosotros resolver cosas que se tienen que resolver. A veces lo urgente lo ponemos sobre lo importante. Lo urgente es llegar, sí, pero lo importante es llegar bien. No, pero lo urgente es llegar. Lo urgente, esto es lo que Dios está hablando. Amén, estamos en lo que Dios está hablando. Y lo importante, tu casa, tus hijos, tu familia, esto, lo otro, esto, hermano, tu corazón, esto, lo otro. Ah, no, eso no importa. Total, estamos hablando lo del Señor. Esa incoherencia de caminar es la que tenemos que cambiar. Si no, no vamos a experimentar paz. Paz es que todo esté en prosperidad con el Señor funcionando. Que todo esté en funcionalidad.
Prosperidad, esa palabra no la tomemos tanto como prosperidad económica, sino que prosperidad es todo el equipamiento del cielo para cumplir lo que Él designó. Es equipamiento celestial para todo lo que Él designó. Entonces, hay cosas que hay que resolver, hay cosas que hay que detenerse, hay cosas que son importantes, quizás no son urgentes, pero son importantes. Si yo veo que mis hijas están viendo algo que distorsiona su mentalidad, en algún momento en que tengo que decirles, ¿sabes qué? No, pero es que lo mío es urgente, que yo trabaje, es urgente. ¿Sabes qué? Me detengo y le digo, ¿sabes qué? Vamos a tener un tiempo de luz. Hablemos esto. Y de repente, hoy día mismo, yo estaba resolviendo, antes de salir acá, podría haber dicho, no, vamos a llegar tarde todo, no, ¿sabes qué? Con una de mis hijas le dije, ¿sabes qué? Esto tenemos que resolverlo, mira esto. Pero es que papá, esto, es que míralo desde acá, míralo desde arriba. Sí, es verdad. Y ahí aparece la otra y dice, ¿viste? Le dijo así, está hablando bien el viejo. Y yo, joven, está hablando bien. ¿Fue así o no? No dije lo que fue, pero fue así. Entonces yo podría haber dicho, tenemos el culto, tenemos la reunión, tenemos que hacer esto, tenemos... No, yo no voy a avanzar sin antes resolver lo que tengo que resolver. Porque yo quiero avanzar en luz con mi casa. Yo quiero valorar lo que Dios me dio y ser fiel a eso. Entonces, paz tiene que ver también con fidelidad, con atesorar lo que Dios te da y poder invertir en eso. Amén. Entonces dice, tú guardarás en completa paz en aquel cuyo pensamiento en ti persevera, en lo que Dios quiere. ¿Sabe lo que tendría que hoy día ocurrir en nosotros? Decir, ¿qué quiere Dios para este tiempo? ¿Qué quiere Dios para esto? ¿Qué quiere Dios en esto? ¿Qué quiere el Señor? Sí, pero es que mis intereses no pueden estar por sobre los del Señor. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere el Señor? Es media pentecostal, ya. Sí, está bien. Entonces, hermano, tú guardarás tranquilo que nosotros tenemos 4, así que los niños son niños. ¿Sabes que nosotros veníamos de un estilo de congregación, de hermandad, donde cualquier cosa era malo? No veníamos de este estilo pentecostal, veníamos de este movimiento profético súper, hipermente santidad. Entonces todo tenía que ser perfecto. Tú ponías el coche ahí y venía el hermano y te decía, hermano, el coche afecta la visión. Era como una, hermano, hay una guagua ahí. El coche tiene mi guagua. Es decir, se me está diciendo que saque el coche, no estáis sacando de acá. Y mi esposa, ya me voy de aquí. No, tranquila. Fue toda una guerra estar ahí. Nosotros no tuvimos la escuela pentecostal, así que cuando los hermanos acá empiezan a cantar, yo no entiendo. Y le hago como que para no verme poco cristiano. Ah, ¿quién no ha hecho esa? Sí, hablemos luz. Y de verdad yo digo, ¿cómo me voy a ver tan poco cristiano si todo? Mamá, soy el pastor, digo ya. Y de verdad que no me la sé. Porque no nací en esa cultura pentecostal, ni vengo de cuna cristiana. Si de verdad, hermano, yo cuando conocí a mi esposa ni siquiera me sabía el Padre Nuestro. No me lo sabía. Porque en mi casa nunca se enseñó la Biblia. Lo que se hacía con la Biblia era fumarla. Nosotros teníamos la cultura de que el papel bíblico era el mejor para fumar. Esa era mi cultura. Mi esposa tenía que esconderme la Biblia. Decía, en cualquier momento te agarra. Y los apocalipsis eran los mejores. Nosotros decíamos con mi hermano, fumemos un apocalíptico. Ya, entonces, era delgadita. Es que era real.
Eso era maravilloso. Pero entonces, ¿por qué me fui para allá? Bueno, cultivemos el pensamiento que perseveramos en él. Amén. Porque en ti he confiado. La paz está muy conectada a lo que es la confianza. Este pozo de paz, veámoslo como un pozo en el espíritu que se abre dentro de nosotros. Este pozo está muy conectado con la paz, con la confianza. Yo no puedo tener paz en el Señor si no confío en Él. ¿Cómo yo voy a tener paz en alguien que no confío? Entonces, qué importante es saberse hijo. No es solo ser hijo, sino saberse hijo, sentirse hijo. Yo debo saberme hijo, que Él es mi Padre. Y que cuando vengan circunstancias difíciles, el eslogan que tenemos nosotros es, tenemos Padre. Cuando vemos que algo viene difícil, lo primero que decimos, tenemos Padre. Tenemos Padre para esto. Y eso es lo que hemos transmitido con nuestras hijas, con nuestros hermanos, poder transmitir esta verdad, que tenemos Padre. Y para eso difícil está papá. Amén. Entonces, para que la paz se pueda manifestar, primeramente tiene que haber el código de confianza en mi corazón. Yo debo confiar en Él. Amén. Y dice, confiad en el Señor perpetuamente. Tiene que ver con una confianza que está por sobre los tiempos. Tiene que ver con una confianza de eternidad, con una confianza en los tiempos kairos del Señor. ¿Qué nosotros tenemos que entender? Que nosotros vivimos un tiempo cronos, pero con una conciencia eterna, con una dimensión de eternidad. No podemos negar que estamos viviendo un cronos. Y en ese cronos a mí me corresponde, cronos lo hablo como tiempo temporal. Y en ese cronos a mí me corresponde ser fiel, caminar en luz, tener pacto, ser una persona que ama la justicia y aborrece la iniquidad, ser persona misericordiosa, que los códigos de las bienaventuranzas, esos códigos del Hijo, estén constantemente operando en mi vida. En el tiempo cronos, pero de repente ocurren esos kairos del Señor, esas dimensiones eternas que se abran, que cambian todo. Y esos kairos del Señor a mí me llevan a experimentar cosas gloriosas, cosas poderosas. Y yo puedo confiar en esa eternidad celestial, que por más que hoy día estoy viviendo este tiempo de escasez, este tiempo de recursos críticos del Señor, este tiempo de cosas complicadas, el Señor en algo va a hacer. Como hablábamos el otro día, que de repente viene el apóstol Pablo y siente la mordida de la serpiente. El cronos del Señor. Sintió, lo mordió. Le debe haber dolido, hermano. Pero dice que en ese momento la tomó y soltó una verdad. Cosa mortífera, no nos hará daño. La tiró al fuego y se manifestó la eternidad. Confió en Él y toda la isla se convirtió. Vi el choque de mi hija con el hijo de los hermanos. Lo vi, se quebró su nariz. Sentimos el dolor, sentimos la mordida, pero que el veneno no produzca dentro. ¿Qué es el veneno? Que se me vaya la confianza, que se me vaya la paz. Es decir, confiamos en el Señor. Y vemos después la manifestación gloriosa del Señor, que Él es fiel. Ejemplo, cuando los chicos reciben la noticia, ¿cierto? Ustedes sintieron la mordida, ¿o no? Dolió el tema de que le anuncian a ellos, no, que fue todo un anuncio que difícil, ¿ah? Que fue un embarazo falso. Eso fue lo que le dijeron, era un embarazo falso. En el momento sienten la mordida, que no había bebé, solamente era no, ¿cómo se llama eso? Ah, sí, eso. Tenemos médico, hermano. Claro, tenemos a Lucas, así que ojo. Y él escribe como Lucas. Entonces, sí,
Claro. Y tenemos hartos Pedros, ¿y para qué vamos a andar con cosas? Tenemos peleadores, no vinieron todo hoy día, pero tenemos peleadores, tenemos bravos. Sí. Sí. ¿Y la suerte cayó en quién? Ah, tenemos a Matías también, po. Y en eso los chicos sienten el dolor. La mordida, hermano, los golpes de las tinieblas los vamos a sentir. Los vientos adversarios los vas a sentir. Vas a sentir el dolor en el momento. Vas a sentir que eso duele. Jesús sintió el dolor en la cruz. Él sintió la traición de Judas. Le dolió. Él tenía emociones. Le dolían las cosas. Él tenía una parte humana. Pero su corazón estaba tan conectado a la confianza del Padre que él veía la eternidad que se dimensionaba delante de él, y esa confianza podía tener el paz. Paz en que tengo Padre, paz en que soy hijo, paz que tengo Dios. Cada nombre que aparece en la Escritura es una experiencia abierta para nosotros. Cuando Él dice que Él es Jehová Rafa, Dios sanador, ese es un Dios que yo puedo experimentar. Cuando Él dice que Él es Dios proveedor, esa es una dimensión de Dios que yo puedo experimentar. Que Él es un Dios que se provee. Se proveyó a sí mismo. ¿Cómo no creer que Él es un Dios proveedor? Si Él se proveyó a sí mismo para nosotros, darnos todas las riquezas inescrutables en Cristo Jesús. Insondables son tus riquezas, inescrutables son tus riquezas. Entonces, cuando yo veo un nombre del Señor, que Dios es la puerta, Dios es el buen pastor, Dios es esto, eso es algo que yo puedo experimentar. Puedo tener una experiencia con esa dimensión de Él como Dios. Y cuando Él dice que Él es Padre, Él es mi Padre, que es Dios. Mi Padre es Dios. Suena distinto. ¿Por qué es distinto? Tener el entendimiento que mi Padre es Dios. Eso les rompía a los fariseos. No podían entender cómo Él podía tener esa verdad. Y cuando vienen los discípulos y dicen, muéstranos al Padre. Y Él viene y dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no habéis visto al Padre. Ahí quiebra toda paternidad espiritual. Porque no se necesitaba una imagen de papá. Que él no necesitaba mostrar una imagen de padre. ¿Cómo se mostró el hijo? Entonces, si Jesús, siendo Jesús, no se mostró padre con sus discípulos, sino que se mostró amigo, se mostró hermano, ¿por qué seguimos creyendo que se necesita un padre espiritual? Si siendo Jesús mismo, mostrándose hijo. Son cosas que se tienen que quebrar y la iglesia tiene que entrar en esta actualización. ¿De qué? Que somos hijos. Y por ende confiamos. Y esa confianza manifiesta su paz en nosotros. Y dice confiar en Él eternamente, perpetuamente, porque Él es la roca de los siglos. Y esto me gusta muchísimo que lo podamos entender. Él es la roca de los siglos. Cuando habla de roca, no está hablando de algo que necesita terminarse. Cuando está hablando de roca, Él no podría ser roca de fundamento si Él no hubiera terminado la obra. Para que Él sea la roca de fundamento, Él tiene que haber consumado todo. El hecho está, el consumado es. Esas palabras fueron la realidad de decir, yo soy la roca de fundamento. Si nosotros aún creemos que se necesita que el Señor haga algo, que creemos que no, que cuando el Señor venga y esto y lo otro, aún no entendemos que Él es la roca. Porque cuando Él dice que Él es la roca es porque ya está todo terminado, Él está consumado. Y solamente nosotros tenemos que experimentarlo a Él como la roca, que nos atrae para ser edificados en Él, como piedras vivas.
para ser piedra viva tengo que experimentar primero que Él es la roca. No puedo sentirme piedra viva si no lo experimento a Él como piedra, como la roca eterna, perpetua, como la roca terminada que es por los siglos. El Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Él es la roca terminada, la roca consumada, la roca que ya hizo todas las cosas. Para nosotros poder tocar los fundamentos de un territorio, primero, tengo que experimentarlo a Él como la roca y segundo, tengo que experimentar a la hermandad como piedras vivas. Es la única forma que nosotros podamos trastocar los fundamentos de un lugar. ¿Queremos tocar los fundamentos de la tierra? Experimentemos la roca terminada y a las piedras vivas. Si yo no estoy siendo piedra viva ni estoy en el fundamento, lo único que estoy haciendo es más ruido. Y los que buscan el ruido me van a seguir porque hago ruido. El que es ruidoso busca el ruido. Este es un tiempo de un silencio profundo, de rumiar dentro de nosotros las cosas del Señor, de rumiar sus verdades, de rumiar que Él me está hablando. Cuando hablamos de paz, hablamos de un silencio profundo que me habla dentro. Dice que derribó a los que moraban en las alturas. Y qué importante es esto. Humilló la ciudad exaltada. La batió hasta la tierra y la derribó hasta el polvo. ¿Quiénes son estos? Los que buscan, en todo ven productividad. En todo ven que todo lo que crece es de Dios. Las masas, el crecimiento, el ruido, que todo, tenemos el código de producción operando en nuestra mente y en nuestro corazón. Y creemos que todo debe producir, todo debe producir. La revolución industrial, esto es lo que provocó en nosotros. Convertirnos en seres productivos, pero explotó los recursos de la tierra. Explotó. ¿Sabe lo que hace esta revolución industrial? Nos convierte en herramientas laborales. El hombre no es una herramienta laboral. El hombre es un arma en las manos del Señor. Tú no eres una herramienta laboral. No sea que por buscar producción por fuera nos terminemos vaciando por dentro. El Evangelio de Jesucristo no calza en este sistema productivo. No calza. Por ninguna parte. Entonces, ¿qué hicimos? Un propio Evangelio. El Evangelio de la producción. ¡Wow! Y vamos viendo el Evangelio de la producción, ¿cierto? Y todo es producir. Producir canciones, producir fama, producir esto. Y vemos todo este movimiento que cautiva las generaciones y que no es Cristo. El otro día publicaba un tema con Maranata. Y este movimiento Maranata, es decir, no, Cristo viene. Ni siquiera es bíblico el significado. Porque Maranata es Cristo está viniendo, Cristo vendrá y Cristo viene. Es una dimensión completa. Ni siquiera es Cristo viene, es Cristo está viniendo todo el tiempo. Y cuando en los hechos históricos, cuando decían Maranata, ellos decían Cristo vino. Ni siquiera entonces el pensamiento de este siglo para nosotros fue heredar una iglesia del Cristo viene. Y no hay nada peor que nos pueda pasar que Cristo viene. ¿Por qué? Porque nos deja sin heredad, nos deja sin nada, nos roba el reino, nos roba todo. Maranata nos roba todo. Es una iglesia nula, adormecida, que no puede, que solamente está esperando ser esposa. ¿Cómo es posible que podamos pensar que podemos intimar con el Señor siendo novia? Si no es diseño, ser novia e intimar con el esposo no es ni siquiera diseño. Y Dios es un Dios de diseño. La única forma que yo pueda intimar con el esposo es ser su esposa.
es ser esposa. Y aquí está ocurriendo una actualización, hermano. Porque es entrar, no le estoy trayendo una verdad absoluta, sino que le estoy llevando a que usted le pregunte al Señor. ¿Cuántas cosas de las que sé que creo que son verdad son verdad? ¿O cuántas heredé por cultura cristiana? ¿Cómo es posible que nosotros creamos que podemos salvarnos por nuestras fuerzas, que el Espíritu Santo se va a ir y yo con mi fuerza me voy a salvar? Si la justicia del hombre para el Señor dice que es como trapo de inmundicia. La única forma que yo pueda experimentar una salvación es por su gracia. Es por su gracia. Entonces, Él derribó a los que moraban en las alturas. El Señor derriba a quienes buscan este diseño de productividad. Y esto lo estamos viendo. Dios está juzgando cosas que no son iglesia. Hermanos, Dios está juzgando. Y no es que esté juzgando a la iglesia. Está sacando lo que no es. Él tiene un tiempo de separar lo que es de lo que no es. Sabes que esos diseños productivos donde nosotros estuvimos dentro de una congregación, no eran donde si tú no calzabas en la elite de ese, porque tenías que tener una cierta clase social para poder entrar en esa congregación. Si no tenías esa clase social, no eras parte de la congregación. Todo eso se metió en la iglesia. El feudalismo. La iglesia católica romana, Constantino, después de 300 años, se da cuenta que nace la iglesia y ¿sabe lo que hace Constantino? Hace que abandonen todo, dice, abandonen todos estos dioses, tomemos a Jesús como la religión real y hagámoslo a nuestra manera. Y ahí nace el purgatorio, nace toda la salvación por obras. Y ocurre todo ese tiempo de oscurantismo. Es parte de nuestra cultura. Después viene todo lo que es el Renacimiento. En el Renacimiento empiezan a ponerse los relojes en las ciudades. ¿Para qué? Para anclar al hombre al tiempo. Antiguamente el hombre no sabía cuál era el tiempo. Y se ponen los relojes en los medios de la ciudad. Aquí en San Fernando aún está el reloj ahí. Empieza a ocurrir que el hombre empieza a entender del tiempo y empieza a anclarse al tiempo. Después empieza a ocurrir que el hombre no había medición de dinero, la gente no sabía cuánto tenía. Empieza a aparecer el dinero. El tema de la medición, de cómo saber cuánto, y el hombre empieza a ser anclado al dinero. ¿Sabes que venimos estudiando todo esto porque le venimos preguntando al Señor tantas cosas? Y estamos entendiendo tantas cosas de parte del Señor. Porque Él va a humillar a la ciudad exaltada. El que se exalta, dice la palabra, será humillado. Es así. Es una ley espiritual. Entonces, ¿cuál es el código del Hijo? Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, paz para vuestra alma. El código del Hijo es la mansedumbre y humildad. ¿Queremos paz? Aprendamos de su corazón. Él podría decir, aprender de mí, de mis milagros, aprendan de mí, de mis profecías, de cómo yo me muevo aquí, aprendan de mí de esto, aprendan de mí esto, aprendan. Él podría haber dicho muchas cosas que podríamos haber aprendido de él, pero él dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él enfocó que pudiésemos aprender ese código de corazón que él tiene. Y si ustedes, dice, aprenden este código, aprenden de esta revelación, sean impartidos de esta verdad, hallarán descanso. El evangelio de la producción nos deformó, nos hizo crear hermanos que nunca han sido nacidos de nuevo. Es como esta empresa de pollos que va tirando pollos y no importa, total son pollos. Pero a las finales no son pollos. ¿Sabía usted que un pollo se come esos pollos? Si tú le das pollo falso al pollo verdadero, se lo come. Si tú le das pedazos de pollo del que te vende este pollo artificial que comemos, el pollo verdadero se lo come. Pero si tú le das pollo verdadero al pollo, no se lo come. Porque no lo reconoce como pollo.
Lo vi yo quedé impresionado. Entonces, nos hizo tan mal la motivación de crecer. Hermano, el crecimiento lo da Dios. Nuestra motivación no es crecer. ¿Sabe cuál debe ser nuestra motivación? Madurar y ser fiel a lo que Dios nos da. Y el crecimiento lo va a dar Él. Nosotros no tenemos que buscar contactos, no tenemos que buscar sesiones, nosotros solamente tenemos que movernos como el Señor nos diga. Somos viento. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Dios nunca vino a establecer un imperio. En su corazón, Yeshua nunca estableció un imperio, nunca quiso establecer una religión. Él creía en el crecimiento del hombre interior. Una naturaleza nueva. Una palabra que el Señor nos entregó para este shalom, para este tiempo que se abre armonía. Vamos a entrar más adelante a profundizar sobre esto. Armonía, sincronía, armonía en frecuencias, armonía en entendimiento, armonía en pensamiento. A veces tenemos conflictos internos que no es paz. Lo vamos a profundizar más adelante. Lucas 1, del 76 al 80. No, perdón. Busque, vamos a leer otro. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Yo creo que con esto vamos a estar terminando hoy día. Para que no digan que soy larguero después. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, la paz es una persona, no es algo, es una persona. Cristo. Se nos dará un hijo, un niño, que Él es llamado príncipe de paz. Este Cristo es el que portamos nosotros. Amén. Entonces paz no es solo un sentimiento, sino una realidad espiritual que es Cristo en mí, que gobierna. Entonces, cuando yo no tengo paz, cuando Cristo no está gobernando en mí, cuando yo no tengo paz en mi mente, cuando no estoy operando en la mente de Cristo, cuando yo no tengo paz en mi corazón, cuando Cristo no está entronado en mi corazón. Entonces, por eso, cuando enfrentamos tormentas, nuestra paz no depende de la circunstancia, nuestra paz no depende de algo venidero. No, cuando el Señor, no, cuando el reino venga. Hermano, nuestra esperanza no está en algo venidero, nuestra esperanza está en Cristo en nosotros. Está en Cristo en nosotros. Todos enfrentamos circunstancias difíciles, tormentas. Todos enfrentamos esto, pero ¿cuál era la diferencia? Que Cristo estaba en la barca. Cristo estaba en la barca. Los discípulos vieron las tormentas, vieron esto, lo otro. Se siente el dolor, se duele, se incomoda, todo eso. Pero ¿sabes cuál es nuestra paz? Que Cristo gobierna, Él reina, no reinará. Él está reinando. ¿Cuál es mi paz? Que Él gobierna, que Él reina por los siglos de los siglos. Él reina por la eternidad. ¿Cómo vamos a tener paz si no creemos que Él reina? ¿Cuándo yo tengo paz? Cuando veo su trono, la dimensión del trono sobre mi vida va a traer paz. ¿Por qué? Porque veo a Cristo gobernando. Y esa paz se empieza a establecer en mi vida.
Porque cuando yo tengo paz, cuando veo principado y potestad y veo todo esto, y veo dimensión y veo mi suegra y veo todo esto, veo situaciones difíciles, pero digo, el Señor está por encima. Así dice la Escritura, que Dios está muy por encima de principados y potestades. Él está por encima. ¿Cómo no se va a establecer una paz cuando yo tengo esta conciencia y este entendimiento? Claro, cuando vemos desde abajo, vemos que todo es grande. Pero cuando yo empiezo a ver y digo, Cristo reina, Él está gobernando y empiezo a establecerme sobre estas verdades, todo lo que veía grande, empiezo a verlo desde arriba. Y empiezo a ver que no es tan grande, sino que Cristo está por encima de esta situación. Y empiezo a entender cuál es mi posición en el Espíritu. Amén. Bueno, Waldo, ¿me acompaña? Mire, pero una aplicación. Acompáñame, Waldo. Una aplicación práctica. Si tu vida hoy depende de factores externos, la paz, tú crees que viene de algo externo, no has entendido aún lo que portas dentro. Todos vivimos conflicto, pero portamos la luz, portamos la verdad. Que hoy día podamos ser atraídos por esta roca. ¿Qué puedo hacer yo práctico? Rinde tu gobierno, rinde tus pensamientos, rinde todo lo que no le glorifica, no le honra. ¿Qué puedo hacer práctico? Pregúntate si verdaderamente Él es rey sobre tu vida y si tú verdaderamente crees que Él reina, o aún estamos esperando algo dentro de nuestro corazón. ¿Qué podemos hacer práctico? Sintámonos hijos. Es tiempo que podamos sabernos hijos, que podamos sentir que somos sus hijos. Amén. Póngase de pie, hermano.